pastor. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Yo voy a entrar con una pequeña anécdota. Me gustan mucho las parábolas, las anécdotas. El Señor las usaba para llevarnos a una verdad. Amén. Amén. Y estuve leyendo que un hombre se encontró una mujer la cual le pareció muy hermosa. Dice que este hombre vio a esa mujer, le pareció muy hermosa y dijo: voy a enamorarla. Voy a buscar la manera de conquistarla y de casarme con ella. Amén. El plan de este hombre fue que él dijo: voy a comprarme 366 tarjetas de amor. Y todos los días le voy a enviar a esta mujer una tarjeta de amor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Todos los días le voy a enviar a esta mujer una tarjeta de amor, dijo el hombre. Y al pasar los 12 meses, resultó que la mujer sí se casó, pero se casó con el cartero. La mujer sí se casó, pero se casó con quien iba todos los días a su casa a llevarle la tarjeta. Amén. Bendito. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Gloria al nombre de Jesús. Que es la constancia, que es esa permanente, ese continuo presentarse, aleluya, delante del Señor. Es esa continuidad la que nos va a traer resultados. Amén. Sí, Señor. Y uno de los grandes motivos por el cual hoy en día muchos creyentes no quieren orar es porque quizás oraron ayer y como ayer no recibieron la respuesta, hoy no quieren orar más. Amén. Amén. Pero la Bendito Dios. palabra nos enseña que hay que ser insistente en la oración. Sí, Señor. La palabra nos enseña que tenemos que ser perseverante en la oración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este hombre 366 días del año le envió tarjetas a la mujer, pero nunca se presentó delante de ella. Mas sin embargo el cartero todos los días se presentaba delante de ella. Y a ella, ¿cuál era la imagen que ella tenía en sus ojos, en su mente? El cartero. Y se fue generando quizás una amistad, un saludo primero, se fue generando una confianza, luego esa confianza fue llevando una cosa a la otra y esto terminó en una intimidad, en una relación. Y eso es lo que pasa o lo que nosotros debemos entender que tiene que pasar con el Señor. Amén. Amén. Tiene que haber una continuidad, el presentarnos todos los días delante del Señor. Amén. Señor, todos los días, no mandar. Ahora, yo quiero que usted también entienda esto. La oración no se delega. Amén. Gloria al Amén. nombre de Jesús. La oración no se delega. No. Y otra problemática que tengo allí, gloria a Dios, y la voy a dejar para que ustedes me acompañen. Otra problemática que tenemos hoy en día es que Dios, la palabra dice en el libro de Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que el Señor muchas veces permite situaciones en nuestras vidas para que oremos. Sí. Amén. Porque sabe, como decía nuestro hermano Alfonso, él sabe que si todo está bien, muchas No. veces no oramos. Ni siquiera para agradecerle al Señor porque todo está bien. Sí, amén. Entonces el Señor a veces permite circunstancias en nuestras vidas para que entonces oremos. Amén. Amén. Pero ¿cuál es la salida que hoy en día he visto que ya llega a ser muchas veces desesperante? En vez de nosotros ir y meternos en la recámara, en vez de ir y presentarnos delante del Señor y buscar que el Señor nos dé solución o nos dé respuesta en base al problema, ¿usted puede orar por mí? Sí, mandamos Es lo el más fácil. verdadero. Es más fácil ir y decirle al cartero, usted puede Orar por mí. y decirle al Señor que yo lo amo y que Él me gusta y que yo quiero que Él me bendiga y que yo quiero casarme con Él y que yo quiero estar con Él. Aleluya. Amén. Amén. Y el Señor me llevó en un momento, y yo creo que a muchos quizás no les va a gustar esto. Hubo un momento donde el Señor me habló literalmente y me dijo, hay peticiones de oración que a ti te han hecho, que yo me he encargado de que tú no ores por ellas, porque no quiero que tú te metas en ese asunto.
Bendito Dios. Gloria a Dios. Ese es un asunto que tengo yo con mi hija o con mi hijo. Y yo quiero que ellos me busquen. Amén. Así que sería bueno que el Señor nos diera ese discernimiento también en el Espíritu. Amén. Amén, amén. Sí. Hermano, entonces no debemos pedir oración. Sí. Hay momentos donde necesitamos pedir oración. Sí, Señor. Orar los unos por los otros. Eso es bíblico. Sí. Pero hay un momento donde el Señor está permitiendo ciertas situaciones para que nosotros nos presentemos delante de Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué Gloria puede a Dios. decir ahí, hermano? Les dejo esta inquietud. Tengo mucho aquí, gloria a Dios. Si alguien está conectado, si alguien está escuchando esto, por favor, Sí. coménteme allí. ¿Por qué hoy en día muchos de los creyentes no quieren orar? Ese es el tema de hoy. Gloria Deje a su Dios. opinión. Deje Se su me opinión. viene a la mente, gloria a Dios, se me viene a la mente algo. Yo quiero hacer un recuento de mi vida, un poquito recuento antes de ir a la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que casi lo mismo que estaba diciendo el hermano pastor, me gustaba mucho mandar, pedir, que oraran, oren por mí, hagan esto, hagan lo otro, pero un día el Señor me mostró por su palabra de que soy yo el que tengo que pedir. Amén. Soy yo el que tengo que ir a orar. Soy yo el que tengo que venir al altar a buscar la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no vengo a la presencia del Señor, otro viene y me roba lo que es mío. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano y hermana que me está escuchando en esta noche, bendito el nombre de Jesucristo y gracias a Dios por este tema que se está tocando en esta noche, porque esto va a mover callos. Gloria. Esto va a Bendito mover Dios. zapatos en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque aquel que ya no oraba se va a proponer a orar. Gloria. Hermano, vea, así sean 10 minutos que usted se arrodille a buscar la presencia de Dios. Dios te va a poner cuidado en esos 10 minutos. Usted ora 10 minutos y mañana va a orar 20, después va a orar 30 y después 40, 1 hora, 2 y usted no se da de cuenta. Y todas tus peticiones van a ser respondidas. Aleluya. Gloria ¿Y al sabe nombre por de qué? Jesús. Porque cuando Esther estuvo en apuros, porque Esther, una mujer de la Biblia, estuvo en apuros, ella recurrió a la oración. Esta mujer recurrió al manantial que debía recurrir, a la oración. Ella no recorrió a su tío Mardoqueo, ella no recorrió a ningún vecino, ella no fue a ningún judío, directamente fue y habló con Dios. Y Dios le dio la victoria. Y si usted y yo queremos tener victoria, tenemos que orar. Amén. Amén. Tenemos que orar, hermano. Si nos queremos ir con el Señor, tenemos que orar. Literal. Literalmente tenemos que orar. No podemos decir nos vamos a ir con el Señor y no oramos. Amén, amén. No puedo yo decir yo me voy a ir con el Señor y ya no ayuno. No. Yo creo que el Señor no va a llevar carne al cielo. Gloria a Dios. Bendito Quiero Dios. decir una cosa en esta hora. Si usted está creyendo que usted como está, sin oración, sin ayuno y cargado, va a subir al reino de los cielos, no sube, hermano. No. No, Aleluya. hermano. Sin temor a equivocarme, no sube. Porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Como dijo nuestro hermano Condumí, orad sin cesar. Gloria a Dios. Y hay cosas, hermanos, hay cosas que no salen sino con ayuno y con oración. Amén. Eso sí es diario. Uniéndome a lo que dice mi hermano, al cielo no va a entrar carne. No. Lo que nos espera, hermano, tenemos que entender que lo que nos espera es un lugar celestial. Amén. Gloria a Dios. Netamente espíritu. Ahora, Amén. comenzamos hablando y la pregunta es, usted que me está escuchando en esta hora, y quiero que usted nos ayude a encontrar el génesis de esto y nos dé su opinión. ¿Por qué hoy en día muchos de los creyentes principalmente no quieren orar? ¿Por qué cree usted que es el génesis de este problema? ¿Por dónde cree usted que viene el problema, la entrada, lo principal, lo que está trayendo este problema hoy en día a muchas de nuestras iglesias? Amén.
Y hablaba, por ejemplo, la perseverancia en la oración. Amén. Y no puedo dejar por fuera aquella viuda. Dice la palabra que había una viuda. Lucas capítulo 18, versículo 1, lo voy a leer. Amén, amén. En el poderoso nombre de Jesús. Y dice que el Señor en una parábola se refirió a una viuda. Aleluya. Y hablándole sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 18:2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, gloria a Dios. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No sea que viniendo de continuo, gloria a Le Jesús. agote la paciencia. No sea que de tanta insistencia me agote la paciencia. Amén, amén. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Aleluya. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Amén. que claman a Él de día y de noche? Sí, Señor. ¿Se tardará en responderles? Gloria a Jesús. Y luego dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo creo también, aquí tenemos otro punto que también podríamos darle duro y podría también ser un génesis de este problema. Y que quizás muchos creyentes hoy en día no están orando porque están perdiendo la fe. Y el Señor terminó, después de esta parábola, terminó diciendo, hallará, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Amén. Quizás muchos dicen, yo sé que la oración es poderosa, pero como no tienen la fe suficiente, no creen que quizás Dios les va a responder. Quizás desisten muchos de la oración. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo voy a dejar allí para que ustedes me ayuden a seguir desmenuzando este poderoso tema. Amén. Yo creo también, pastor y hermano Alfonso, que uno de los detonantes para que hoy en día el pueblo, por el cual hoy en día el pueblo no ora, lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Y empieza desde el 36, cuando el Señor toma a sus discípulos y los lleva al monte a orar. Gloria a Dios. Y dice que mientras Él llegó al monte, pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se apartó un poquito más allá. Y el 38 nos dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo creo que uno de los problemas hoy en día es que se le ha dado mucho, en cierta manera, mucho regaloneo a la carne. Wow, poderoso eso. Yo creo que hoy en día el pueblo, en cierta manera, lo que quiere comerse se lo come. Así es. Y como usted decía al principio, se hace una actividad en las iglesias y muchos están y comparten en la actividad. Pero se hace un ayuno o un culto de oración y son pocos. Amén. Y el Señor lo dejó plasmado en la palabra. Y era para que nosotros en cierta manera lo miremos, lo leamos y en cierta manera pongamos atención a esto. Amén. Velad y ora para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pastor, yo creo que el Espíritu de Dios quiere levantar a muchos a orar. Amén, amén. El Espíritu quiere levantar a muchos, en cierta manera, a buscar el rostro de Dios, a interceder por la iglesia, a interceder aún por sus propias familias. Pero ¿qué pasa? Que están arropados tanto de la carne que no se pueden ni orar. Están poseídos por Satanás. Amén. Que no pueden levantarse tampoco. Gloria a Dios. Ay, yo escuchaba mucho decir, yo he dicho al Señor que me levante a las 3 de la mañana. Y el Señor me despierta a las 3 de la mañana. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? Que se despiertan, pero no oran. Gloria a Dios. Amén. Y lo que usted decía de que le están dando más prioridad a la carne que al espíritu. Amén. Hoy en día se le está dando más prioridad a la carne que al espíritu. Está la carne y el espíritu y se está alimentando más la carne. Por lo tanto, la palabra nos enseña también que no debemos contristar el Espíritu Santo. Amén. Amén, La amén. palabra también dice que el Espíritu Santo gime con sonidos indecibles. Sí, Señor. O sea, el Espíritu Santo, hermano, es libertad. Aleluya. Y el Señor lo ha depositado en nosotros. Y muchos de nosotros lo tenemos contristado, lo tenemos ahí guardado, escondido, y no le damos esa libertad en la cual ella está acostumbrada a fluir. Amén. Por lo Amén. tanto dice que ella gime. El Espíritu Santo gime con sonidos indecibles. Amén, amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted que está escuchando y está viendo este programa, por favor ayúdenos a encontrar el génesis de este problema. Porque hoy en día muchos de los creyentes no quieren orar. Amén. Ya tenemos algunos temas que hemos ido viendo. Mi hermano Kundumí acaba de compartir y hablar de que uno de los problemas puede ser el que se está alimentando más la carne que el espíritu. Gloria a Dios. Yo hablaba ahora de la falta de constancia en la oración. Amén. Amén. Por la falta de perseverancia quizás en la oración. Sí, Señor. Gloria a Dios. También hablaba de la negligencia, podríamos decirlo. De que muchos, en vez de ellos orar, hoy en día prefieren decirle a otro: yo quiero que ustedes oren por mí. Yo quiero que ustedes oren por mi necesidad. Amén. Gloria a Dios. Hermano Alfonso tiene el micrófono y esto está poderoso. Yo siento que Dios se está moviendo de una manera especial y va a impactar vidas verdaderamente, como es el título de esta radio. Amén. A través de este. Sí, amén. Y es bueno orar los unos por los otros, porque a mí me gusta orar por mis hermanos, me gusta orar por los diferentes comités de la iglesia, me gusta orar por mis pastores, donde voy me gusta mucho. Ese ha sido mi lema: orar por los pastores y orar por la iglesia donde yo estoy. Bendito Pero Dios. ¿sabe por qué? Porque eso se lo enseñan a uno. Y yo tuve un pastor que era un hombre que usted llegaba a las 3 de la tarde a visitarlo y estaba en su cuarto orando, en el altar. Ese hombre no dejaba de orar por la iglesia. ¿Y cuántas lágrimas no derrama un pastor por la iglesia? No vaya a creer que no. Hermano, un pastor necesita de su oración. ¿Y sabe por qué la gente no ora hoy en día? Porque son inconstantes. Eso es inconstancia, eso es falta de respeto, eso es falta de amor, eso es falta de dominio propio, eso es falta de uno entregar la vida a aquel que la dio en la cruz del Calvario. Porque mire lo que dice la Escritura, y ojalá, hermanos, no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo que el Señor dice aquí en la Escritura. Bendito Dios. Porque Él, hablando con sus discípulos, cuando el hermano Kundumí estaba tocando el tema, yo lo tenía ahí listo. Cuando el Señor estaba hablando con los discípulos: no habéis podido orar conmigo siquiera una hora. Y se fue y volvió y oró y dijo las mismas palabras, y vino otra vez y los encontró durmiendo y les dijo: Sí, Señor. ¿verdad no han podido orar conmigo una hora? Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y dice: y vino otra vez y les halló durmiendo. En el verso 43 de 26 de San Juan dice:
vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sí, Señor. Muchas veces nos dejamos dominar por el sueño Aleluya, gloria a Dios. y no queremos que el Espíritu obre, que el Espíritu fluya, como decía nuestro pastor. Hermano, vea, es un regalo que Dios ha puesto en una caja y la tiene ahí, te la ha entregado en tu mano. Pero muchas veces le dice uno, ¿qué te regalaron? No, una cajita. ¿Qué te regaló? Una cajita. ¿Ya lo destapaste? No, destápalo. Yo te invito en esta noche. Abre tu corazón y mira el regalo que Dios ha depositado en usted. Quítale la cinta y destápalo y mira lo que hay ahí. Aleluya. Y cuando tú veas ese regalo que fluye dentro de tu corazón, entonces vas a buscar la presencia de Dios. Porque si no, le va a pasar lo que le pasó aquí. Dice, entonces vino a sus discípulos en el último versículo 45-46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí llega la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y yo quiero decirle en esta noche, por la unción del Espíritu Santo, va a llegar el momento en que el Señor se va a parar del trono y va a decir, descansen ya, duerman ya, porque yo voy por los que están orando, voy por los que están ayunando, Aleluya. voy por los que están vigilando, voy por los que están alerta a mi regreso. Gloria a Dios. Si usted no ora, no ayuna, no espere que el reino de los cielos se abra para que el Señor se lo lleve. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Oh, aquí hay algo en esta noche. Aleluya. Yo siento que Dios está moviendo comodidad. Yo siento que Dios está sacudiéndole ese status quo a muchos cristianos, a muchos creyentes hoy en día. Amén. Ahora, ¿por qué me enfoco hoy en el cristiano y en el creyente? Porque el que todavía no le sirve a Dios, él todavía, dice la palabra, que el hombre natural no percibe las cosas Amén, que son sí, del Señor. Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, el que todavía no le sirve a Dios, él todavía quizás no conoce, no sabe, no se le ha enseñado la importancia que tiene la oración. Amén. El poder que Aleluya. hay en la oración. Pero nosotros ya conociendo la oración, ya sabiendo, aleluya, lo beneficioso que es tanto para nosotros como para la iglesia la oración. Sí, Señor. No queremos orar. Usted ahí en la caja de comentarios, por favor, ayúdenos a encontrar el génesis de este problema. Porque hoy en día muchos creyentes no quieren orar. Amén. Usted se imagina, pastor y hermano, usted casarse y de cierta manera se casó un 20 de agosto, un ejemplo, y resulta que lleva un mes de casado y no se ha dicho una palabra con su esposa. Gloria a Dios. Después 2 meses Dios mío, y qué ni locura. una palabra con su esposa. Dios mío, qué locura. Y llegar 1 año y ni una palabra con su esposa y ya, ¿ah? ¿Qué pasó aquí? Hermanos, así igualmente con el Señor. Yo no puedo decir yo soy amigo del hermano Alfonso si yo nunca he hablado con él. Sí, amén. Amén. Y el Señor Jesucristo nos llama amigos Amén. porque hay una relación. Amén. Él dice que Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano lo buscan. le buscan. Amén. Los que temprano le buscan. Y yo creo que por eso hoy en día ha mermado mucho, si lo podemos ver así, el fluir del Espíritu en las iglesias. Porque en cierta manera muchos quieren ver el movimiento, pero nadie lo provoca. Gloria a Jesús. Muchos quieren ver las sanidades, pero nadie se introduce a clamar por la sanidad. Wow. Nadie en cierta manera le pide al Señor por la sanidad. Yo no puedo pedir una sola vez y esperar. Amén. O yo no puedo plantar un árbol y esperar que el árbol crezca y dé fruto. Yo tengo que estar allí mirando el árbol. Amén. Cortándole las cositas ahí, regándolo. Gloria. Así mismo es la oración. La oración, así sean 5 minutos diario. 5 minutos. Pero el Señor dice, oiga, el que toca insistentemente, el que toca
Por eso él dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Amén. Y el que busca halla. Amén. Y el que llama se le abrirá. Amén. Dijo el Señor. Pero es una constancia. Ahí, tocando. Amén. Si no es así, olvidémonos, hermanos. Hermano Condomí, ¿cómo dice el texto? El que pide, Se le da. El que pide, recibe. gloria a Dios. Note que dice el que pide, El que pide. recibe. No el que manda a pedir. No, el que. Gloria a Dios. El que pide. Amén. No el que manda a pedir, el que pide. Amén. Gloria al nombre de Esto es Dios. algo personal. Es que y ahí hay algo importante, pastor y hermano Alfonso. Porque hoy en día escuchamos a muchos decir el evangelio es difícil. El evangelio es duro. Escuchamos a muchos en cierta manera que están embolatados en el evangelio. Gloria a Dios. Pero embolatados, enredados. Inclusive muchos dentro de la iglesia creen que no van a ser salvos. Así es. Y todo esto es porque no hay oración. Aleluya. Porque la oración trae confianza, Trae fe, trae fe. La oración te levanta. Así es. El que está caído, el rey David es un ejemplo de esto. ¿Cuántas veces el rey David no anduvo angustiado? No anduvo perseguido. El rey David cuántas veces no anduvo prácticamente destruido. Aleluya. Pero él nunca dejó de orar al Señor. Y nunca mandó a pedir Y oración. nunca mandó a pedir oración con otro. Él mismo iba. Él mismo iba y buscaba el rostro de Dios. Gloria a Dios. Ahora, yo tengo también otro punto de vista y algo más que también puede ser un detonante del por qué muchos creyentes hoy en día no quieren orar. Y es uno de los que yo más toco, incluso cuando soy invitado a predicar en algún lugar, y es por la falta de agradecimiento. Amén. Uno de Bendito los Dios. detonantes también, uno de los grandes motivos por el cual muchos de los creyentes hoy en día no quieren orar es por ser malagradecidos. Aleluya. La palabra habla de 10 leprosos, si usted sabe, usted conoce esta historia. Amén. Y dice que el Señor les da la orden y le dice presentaos a los sacerdotes. Y dice la escritura que mientras ellos iban, fueron sanados. Amén. Pero cuando ellos se vieron sanados, dice la escritura que solo uno se devolvió. Amén. Ahora, entendamos que estos hombres, acordémonos que los que estaban con lepra eran sacados del pueblo, Sí. eran alejados de su familia, eran sacados de la sociedad. Sí, Señor. Estos hombres no sabemos cuánto tiempo quizás llevaban, años quizás sin ver a sus familias, sus hijos, sus esposas. Aleluya. Y gloria había, a Dios. claro, había un deseo ferviente por ir a ver a los suyos. Amén, amén. Sí, Señor. Ellos tenían cosas que hacer importantes, era Ese anhelo. imperante, ese anhelo. Hey, pero debemos por un momento detenernos y darnos cuenta de que hay alguien que sin merecerlo nosotros nos dio sanidad. Amén. Alguien que sin Amén. merecerlo nosotros nos ha dado salvación. Alguien que sin merecerlo nosotros vino y nos quitó, nos limpió de la lepra del pecado, de la Amén, lepra amén. que nos estaba carcomiendo en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Y lo Aleluya. tremendo de esto es que dice la palabra, gloria al nombre de Jesús, que cuando el Señor vio a este hombre le dijo, ¿no eran 10? ¿No eran 10? ¿Dónde? Alguien que reciba esta palabra de parte de Dios. Gloria al nombre ¿No de eran Jesús. 10 y los 9 dónde están? Y esta es la misma pregunta que hoy en día se están haciendo, yo diría casi el 80, si no el 90, el 95 o el 99.9% de los pastores en sus iglesias, cuando hacen un culto de oración o un culto de ayuno. Aleluya. ¿No son 200 los miembros de mi iglesia? ¿Dónde están los? ¿Y los 199 dónde están? Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, uno de los detonantes que yo también podría decir que hoy en día no está dejando o permitiendo que muchos creyentes oren, que no quieren orar, Amén, es amén. porque somos malagradecidos. Gloria a Dios.